La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación, y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro, en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Y bueno, esta tarde los saluda a su hermano Rafael Flores, siempre con gozo en nuestro corazón de tener el privilegio de poder compartir la bendita palabra del Señor en este tiempo. Y bueno, pues esta tarde quisiéramos abordar un tema que hemos titulado Deuda Impagable. Y bueno, este tema nace de una inquietud en nuestro corazón y de ver cómo está pasando tantas cosas, cómo esta situación complicada desde hace ya pues más de un año ha venido evidenciando pues fortalezas así como debilidades que tenemos como seres humanos. ¿Por qué? Porque aquí ha pasado una serie de situaciones que evidencian claramente cómo estamos creyendo verdaderamente en el Señor, cómo estamos cumpliendo su palabra, cómo estamos realmente viviendo conforme a los preceptos, mandamientos del Señor. Y hay muchas situaciones que están dando de decepción, de tristeza, de depresión, de miedo, de incertidumbre. Pero muchas veces nosotros vemos cómo como seres humanos hay una serie de debilidades, de falta de fortaleza en muchas áreas, como hay decepciones de unos a otros. A veces quisiéramos pues recibir lo que a veces no damos, ¿verdad? Muchas veces queremos la atención de los demás y nosotros no le damos la atención a los demás. Y hay una decepción y frustración porque quisiéramos que la gente fuera agradecida. A veces nosotros que tenemos la oportunidad de compartir la palabra, vemos que le dedicamos tiempo a compartir la palabra y el efecto que quisiéramos que fuera de manera evidente no lo es. Y a veces nos falta fe, ¿verdad? Porque dice la palabra que la palabra no regresa vacía. Y es cierto, porque cuando tú compartes, a veces no lo ves de inmediato, pero de que tiene un efecto, tiene un efecto. Sin embargo, hay tristeza, hay decepción. Y hay una parte de la Biblia donde dice que llegarían los días en que el amor se enfriará. Y analizamos el otro día cómo es que puede pasar ese enfriamiento. Y nos damos cuenta que es precisamente en las situaciones adversas, en las pruebas, en las tribulaciones, cuando se evidencia realmente que estemos confiando en el Señor y estemos cumpliendo su palabra. Pero mira, hay una parte muy importante, hay un mandamiento que nos da el Señor, y lo vemos desde el Antiguo Testamento, y vemos que lo vuelve a reafirmar de manera contundente de nuevo. Vamos a dar una leída al versículo 18 del capítulo 19 de Levítico, para empezarle a dar fundamento al tema que vamos a tratar. El tema es deuda impagable y nos referimos al amor, precisamente. Mira, en ese capítulo dice que hay leyes de santidad y de justicia, y es una descripción, pero en el versículo, vamos a leer todo el versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Hay una serie de leyes, dice, de santidad y de justicia,
Pero en ese punto importante, sobre todo en la parte final, dice, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Vemos de manera análoga más adelante, bueno, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor dice, honrarás a tu padre y a tu madre, y tus días serán prósperos, y habrá longevidad en tus generaciones, y todo lo que hagas prosperará. Es el primer mandamiento con promesa. Pero llama la atención porque dice, honrarás a tu padre y a tu madre. No dice si son buenos, no dice si son buenos proveedores, no dice si te cuidaron, si cumplieron su función como debe de ser. No, simplemente dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Ahora, ¿por qué lo mencionamos? Porque hay una analogía en cuanto al versículo que estamos leyendo. Porque dice, no te vengarás ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos vamos a ir dando cuenta en otros versículos subsecuentes, en donde señala lo mismo, no condiciona. O sea, el Señor no te dice, si tu prójimo es bueno contigo, ámalo. Si tu prójimo te da, ámalo. Si es agradecido, ámalo. Si te ayuda, ámalo. No, simplemente dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, qué tremendo es, porque nosotros como seres humanos quisiéramos siempre, cuando hacemos algo, que la gente nos devuelva ese favor, ¿verdad? O que se comporte de la misma manera que lo estamos haciendo. Por eso es importante, amigo, hermano, que me escuchas, siempre lo platico con algunos hermanos, le digo, es que lo importante es que tú no te afanes o no estés pendiente de que te agradezca a la gente lo que tú estás haciendo por ella, sino que el verdadero gozo en tu corazón sea el dar, el hacer, el servir. Si te lo devuelven o no, eso no debe de importar en tu vida. El verdadero gozo debe de ser en hacerlo, porque entonces no vas a decepcionarte ni vas a vivir frustrado. Si tú haces algo para que te lo devuelvan, pues entonces créemelo que va a haber mucha frustración en tu vida. El Señor no es deudor de nadie. Lo que tú hagas, el Señor te lo va a devolver. Entonces, en eso debemos de apoyarnos, ¿verdad? Ahora dice entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos esto. Hay una deuda que tenemos por parte del Señor. Y ahorita te voy a decir más adelante en qué consiste la deuda, pero claramente vemos que es eso, amar. Decía un pensador, ama hasta convertirte en lo amado. ¿Es complicado hacerlo con otras personas? Yo consideraría que sería a veces imposible, porque nuestro amor es finito. Si nosotros no hemos entendido y reconocido el amor de Dios, entonces sería prácticamente imposible cumplir cabalmente lo que el Señor nos está señalando. Vamos a dar lectura a una parte de la palabra, y es precisamente en Marcos capítulo 12. Dice, y acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amigo hermano que me escuchas, si te das cuenta, nuevamente no condiciona. El segundo mandamiento no condiciona el Señor a una acción del semejante. Él simplemente dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el mandato es claro. Pero ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo si con nuestras fuerzas, si tú te pones a examinarte a ti mismo, te vas a dar cuenta que eso es un poco o mucho complicado? ¿Por qué? Porque con nuestro amor no lo podemos lograr. Sin embargo,
El primer mandamiento dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando tú cumples ese primer mandamiento, o para cumplirlo, necesitas verdaderamente encontrar una identidad en el Señor. Realmente reconocerlo como tu real y único Salvador, tu real y único proveedor, aquel que te ha dado todo terrenalmente. Y si tú lo has reconocido como tu Salvador y has entendido el plan para el cual vino, también te da salvación y vida eterna. Entonces, ¿cómo no amar a quien te dio todo eso? Pero verdaderamente tenemos que entenderlo. Si nosotros lo entendemos, si no conocemos verdaderamente a Dios, no vamos a poder cumplir el siguiente mandamiento. El siguiente mandamiento entonces dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Mira, hay una definición que encontré y que me gustaría darle lectura de manera literal. El amor no es meramente una conducta externa, sino la expresión de la vida interior para poder amar a otros y así cumplir la ley espontáneamente. Necesitamos la transformación en vida y el suministro de vida. Necesitamos ser transformados y abastecidos en vida por la vida de Dios y por su naturaleza de amor, a fin de que en amor vivamos a este Dios, quien es amor, y expresemos su amor. Me parece certera esta definición. Mira, vamos a darle lectura ahora de manera más pausada. El amor no es meramente una conducta externa, sino la expresión de la vida interior. Puede haber una expresión externa, pero nacida del interior. Si no es así, hay fingimiento, hay hipocresía. ¿Cuántas veces has dicho o te han dicho, te amo, verdad? Y en el más mínimo de los detalles se deja ver que no es cierto lo que estás diciendo o lo que te están diciendo. A veces se vuelve uno muy ligero, ¿verdad?, para decir te amo. Y no dimensiona uno lo que significa eso. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Que sea verdaderamente una expresión de la vida interior. Que realmente en tu interior ames a esa persona. Es complicado, muy complicado como seres humanos lograr eso. ¿Por qué? Porque nuestro amor es finito. Tenemos que buscar, entender, aceptar, reconocer el amor infinito que Dios nos tiene para que nosotros podamos cumplir el mandamiento para el cual nos ha diseñado. Amar a tu prójimo como a ti mismo, pero verdaderamente amarlo, ¿verdad? Ahora dice aquí en la definición, para poder amar a otros y así cumplir la ley espontáneamente. Decíamos que en la ley ya venía en Levítico, que fue el primer versículo que leímos, decía claramente. Es importante que nosotros entendamos que desde la ley ya había un mandato de parte de Dios de amar a nuestros semejantes. Y ya aquí, en el Evangelio que estamos leyendo, nos los corrobora. Y más adelante dice esa definición, estamos en la transformación en vida y el suministro de vida. Dice la palabra que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Entonces necesitamos ¿a quién? A Cristo. Necesitamos a Cristo para poder amar, para poder cumplir el mandamiento que nos señala, como el segundo, ¿va?, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Necesitamos ser transformados y abastecidos de vida por la vida de Dios y por su naturaleza de amor, a fin de que en amor vivamos a este Dios, quien es amor, y expresemos su amor. Esa definición a mí me parece muy contundente para el tema que nos trata. ¿Cómo podemos lograr ese amor para el cual nos ha diseñado, nos ha dicho? Bueno, nos ha diseñado porque nos da los elementos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y en todas tus fuerzas, el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos.
versículos 29 y 30 del capítulo 12 de Marcos. Es importante entonces que entendamos eso. Hay un mandato de Dios. Hay un mandato. No es una sugerencia, es un mandato. Pero el Señor nos da los elementos para que nosotros podamos cumplirlo. Ahora mira, ese amor del cual menciona, no es un amor simple. Es un verdadero amor. De la misma manera que el Señor nos amó a nosotros, con todos nuestros defectos, con todas nuestras maldades, con todos nuestros pecados. El Padre fue capaz de dar al Hijo, y el Hijo fue por obediencia al Padre, pero también por amor a nosotros, fue capaz de dar su vida por cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que dimensionar, amigo hermano que me escuchas. Que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Que todo lo material, todo lo espiritual nos lo ha dado Él. Y aún más, si tú has declarado a Jesucristo como tu real y único Salvador, ahora tienes salvación y tendrás vida eterna. Mira, ¿cómo no agradecerle a Dios todo lo que ha hecho por nosotros, todo lo que nos ha dado? Y te decía que no es cualquier amor, porque mira, vamos a ver en Mateo, en el capítulo 5, vamos a dar lectura al versículo 43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Decía la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Es complicado pagar mal por mal? No, porque es la naturaleza humana. Me hizo algo y me lo paga, ¿va? Tarde o temprano me lo va a pagar. Y están esperando el tiempo de la venganza, ¿va? Y a veces viven amargados con la venganza, con el afán de poder destruir al otro, poder lastimarlo, poder herirlo, devolviendo mal por mal. ¿Eso es complicado? Claro que no es complicado, es la naturaleza humana. Sin embargo, aquí el Señor nos dice, ¿verdad? Y nos empezamos a dar cuenta del tipo de amor del que estamos hablando. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No sé también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mira qué tremendo lo que nos manda el Señor. Dice que ames a tu enemigo, aquel que te hizo daño, aquel que te defraudó, aquel que habló mal de ti, aquel que destruyó tu vida con una murmuración, con una mentira, con un chisme. Dice que lo ames. Aquel que asesinó a un ser amado, dice que lo ames. Aquel que te causó tanto daño, dice que lo ames. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Con nuestra naturaleza humana? No, amigo, hermano que me escuchas, necesitamos meternos con Dios, verdaderamente entender a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, reconocer que nos ha dado todo, hermano, y que la justicia es de Él. La justicia es de Él, la venganza es de Él, no tuya. Nosotros no podemos pagar mal por mal. Aún a nuestros enemigos tenemos que amarlos.
¿Es difícil? Claro que es difícil. Pero no imposible, porque dice la palabra que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cómo va a ser posible? Cuando realmente encuentras fortaleza en el Señor, cuando has entendido el amor de Dios, ahora sí podrás expresarlo. Y vas a entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra toda hueste de maldad. Muchas veces la gente nos ha dañado, muchas veces la gente nos ha lastimado, muchas veces nos ha decepcionado. Pero a veces no son ellos, ¿verdad? Viene una serie de situaciones que habría que meditar, ¿verdad? Y preguntarle al Señor. Pero el mandato es ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿en qué momento vamos a pagar ese mandato? O esa deuda. Pues tenemos una deuda con el Señor. Ahorita vamos a leer un poquito más adelante, sobre todo en Romanos, que es la parte medular del mensaje. Pero, ¿en qué momento se va a terminar ese mandato de Dios? Nunca, hermano, nunca. Por eso el tema es deuda impagable. Tenemos una deuda con el Señor que no la vamos a poder pagar, hermano. Tenemos que amar. Dice un pensador, amar hasta convertirse en lo amado, ¿eh? Y mira, recuerdo a un cantautor, ¿verdad? Facundo Cabral decía que si el ser humano entendiera qué buen negocio es ser bueno, hasta por negocio lo haría, ¿verdad? Y yo digo, si es como seres humanos supiéramos qué buen negocio es ser bueno, tener amor hacia los demás, hasta por negocio lo haríamos. ¿Por qué? Porque mira, cuando tú amas, tarde o temprano el Señor no es deudor de nadie. Probablemente esa persona a la cual hiciste un bien, una ayuda y lo apoyaste y tú no recibiste nada a cambio, no te preocupes. Dios no es deudor de nadie. Y Dios te va a cubrir esa deuda, por decirlo de una manera, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos esto. Y qué importante es que nosotros entendamos que el amor que nos pide Dios hacia los demás es un amor desinteresado, un amor verdadero, algo que nazca de nosotros. Y platicaba yo con un hermano, le decía, es que el problema es que cuando tú haces algo por alguien, esperas que te lo agradezcan, y es donde viene frustración y traumas y enojo en tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Disfrutar el darlo, tener gozo en tu corazón. De la misma manera que te gozabas cuando le dabas, nosotros que tenemos privilegio de ser padres, el mismo gozo cuando nosotros dábamos un obsequio a nuestro hijo, algo que él esperaba, y tú le dabas ese regalo y veías su cara. O sea, eso que habías comprado y que te había costado esfuerzo para cumplir ese deseo de tu hijo, pues no era para ti, era para tu hijo. Y cuando volteabas a ver su carita y veías la felicidad, y eso te llenaba de gozo, ¿no? O te llena de gozo. Mira, amigo, hermano, que me escuchas, valga la comparación, pero es lo mismo. Que te goces cuando ayudas a alguien, que te goces cuando le sirves a alguien, cuando puedes ser útil. Es una bendición. Que el Señor nos permita ser útiles en su obra. Que el Señor nos permita bendecir a alguien. Que siempre estemos en la posición de dar. Un hermano me decía, levantaban una ofrenda y decían que al que tuviera más necesidad en ese grupo, pues se le van a dar. Y decía, es que a mí nunca me ha tocado, hermano. Y le digo, pues dale gracias a Dios. Porque quiere decir que Dios te ha proveído de otra manera. Muchas veces no somos agradecidos. Y por eso a veces nos cuesta trabajo dar amor. Pero cuando entendemos el amor que tiene Dios hacia nosotros, ese amor inmenso, ese amor infinito, ese amor eterno, nosotros vamos a poder cumplir el segundo mandamiento. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tienes, hermano, amigo que me escuchas, y tengo una deuda. Una deuda de amar a nuestros semejantes. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Y te digo una cosa, eso es siempre. Que tu amor hacia los demás no se enfríe, hermano, no obstante las situaciones difíciles. Que no se enfríe. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Oh, bendito eres Dios
Tú que eres Dios y que vendrás por tu pueblo, te esperamos, oh Dios. Oh, nuestra alma te anhela. Bendito Dios poderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito Dios poderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito Dios poderoso, por siempre reinará. En el cielo te adoramos, tu santo nombre bendecimos. Tu reino se establece en alabanza, tus obras tu pueblo anunciará. Bendito Dios poderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito Dios poderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito Dios poderoso, por siempre reinará. Reinarás, por siempre Estamos nuevamente de regreso y decíamos que el tema que estamos tratando lo hemos titulado Deuda Impagable y referíamos que era respecto al amor. El mandato que nos da el Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros tenemos una deuda con el Señor. Y es tremendo porque en la naturaleza humana o terrenalmente, cuando hay una deuda se paga al acreedor, ¿verdad? El deudor le paga al acreedor. En este caso, nosotros tenemos que pagarle a nuestros semejantes algo que le debemos a Dios. Mira qué tremendo. Porque muchas veces nosotros decimos: pero ¿por qué he de portarme bien con esta persona si él no es buena persona conmigo? ¿Por qué no he de hacer algo por esta persona? ¿O por qué he de hacer algo cuando él no lo hizo por mí? Entonces, nosotros tenemos que volver a recordar lo que nos dice el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Decíamos en el bloque pasado que no, el Señor no condiciona. No hay requisitos para que tú tengas que amar a alguien. El Señor te dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es el mandato? Es ese. Y hay un compromiso que tenemos nosotros que cumplir, porque es un mandato de Dios. Mira, dice en el capítulo 13 de Romanos, y vemos en el versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo,
al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mira qué tremendo lo que señala la palabra. Primero nos dice, paga a todos los que les debéis. Y a lo mejor es una cuestión también de tipo terrenal, ¿verdad? En una interpretación vemos que también se refiere a aquellas deudas que tú tienes. Es importante a veces entender eso, amigo, hermano, que me escuches, porque luego puede existir una confusión ahí, ¿verdad? Actualmente el mundo se mueve con créditos, ¿verdad? Con compromisos. Y a veces preguntan algunos hermanos, bueno, y es bueno endrogarse, utiliza ese concepto, endrogarse, endeudarse, vamos a se oye mejor. Es permitido por Dios endeudarse. Y pues si vemos el versículo, dice, pagad a todos los que debéis. Entonces quiere decir que el que tú pidas prestado no es malo, ¿ah? Lo malo es no pagar. Lo malo no es cumplir tu compromiso o tus compromisos. Tenemos que aprender a respetar nuestra palabra o hacerla respetar ante la gente, ¿verdad? Porque qué tremendo es cuando tú eres una persona cumplida, una persona responsable, y entonces, pues tienes que abrirte las puertas, ¿no? Dicho sea de paso, vamos a hacer comentarios respecto a eso, porque hay duda. ¿Que es malo endeudarse? No, siempre y cuando tú cumplas tus deudas, ¿verdad? En el tiempo que se estableció. Y dice el versículo 7, pagad a todos los que le debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Y el 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, nosotros tenemos una deuda de amor, hermano. Mira qué tremendo. Y ahora, ¿por qué tremendo? Porque parece que es fácil la cosa, pero si decimos que es una conducta no externa, sino interior, nacida del interior, debe ser algo sincero. Debes hacerlo y además sinceramente. Es importante, hermano, que lo hagas de esa manera porque el Señor conoce nuestro corazón. El Señor ve con qué intención hace las cosas. Si tú realmente estás amando a alguien. Mira, me pongo a pensar. En una parte, la palabra no la tengo ahorita ubicada, pero dice que cuando tú invitas, y digo, voy a parafrasear un poco, pero cuando tú invitas a alguien rico a tu mesa, alguien que de alguna manera te va a traer un beneficio, como que no tiene mucho mérito para el Señor, ¿verdad? Porque lo está haciendo con un interés, lo está haciendo, pues, con una ambición de recibir algo a cambio. Pero, ¿cuántas veces has invitado a alguien que no te va a pagar esa cena, no esa comida o ese desayuno? ¿Cuántas veces has hecho por amor algo de invitar a una familia con escasos recursos económicos y que sabes que no te va a redituar nada en forma material? Digo una cosa, la gran mayoría de veces pasa lo primero. Se invita a la gente, las mejores viandas, las mejores comidas, para aquellos que tienen dinero, ¿eh? Hay una canción que dice, si traes caballo te ofrecen la silla, ¿verdad? Pero nosotros en el Señor no debemos ser así, hermano. Nosotros tenemos que amar a la gente que no te va a redituar un beneficio, aquella gente que no te va a poder pagar lo que estás haciendo por ella, aquella gente que definitivamente no tiene las posibilidades económicas. Y muchas veces despreciamos a esa gente. Y qué importante es conservar nuestra humildad, hermano, siempre. Una de las principales, bueno, tantos atributos de nuestro Señor, ¿verdad? Que iba a ser uno de los principales, pero no. Yo creo que uno de los atributos del Señor es la humildad, hermano. Una característica tremenda que a veces perdemos. Y mira, a veces por humildad perdemos tantas cosas. Platicaba yo con un hermano, no sé, hace unos días, y le comentaba, a veces como ministros
El problema es que empecemos a perder la humildad. Si empezamos a perder la humildad, empieza a distorsionarse hasta nuestra enseñanza. Hoy ya nos apegamos tanto a la palabra. Entonces, qué importante es conservar siempre la humildad, hermano. La humildad. Reconocer que todos ante Dios somos iguales. Que todos, hermano. Y al contrario, aquellos que pudieran tener más privilegios, no más privilegios, más dones, aparentemente más preparación, más posibilidades económicas, deberían ser más humildes. Sin embargo, a veces no se da eso. Entonces, qué importante es entender esto. ¿Por qué? Porque esa es la manera de expresar amor. Decíamos en el bloque pasado, ama a tu enemigo, ama a aquel que te hizo daño, ama a aquel que no es, a lo mejor no es bueno contigo. Sin embargo, el Señor dice, ámalo, ámalo. ¿Qué tipo de entendimiento tendría ese hermano, un pastor? No recuerdo el nombre ahorita, pero el pastor que perdonó, que públicamente en la cárcel perdonó al asesino de su hija. ¿Qué tipo de hombre es? Pero ¿qué tipo de hombre ante Dios, hermano? ¿Qué llenura de Dios puede tener para poder lograr ese perdón, hermano? Si a veces no perdonas unas cosas tan simples, ¿verdad? Y a veces tenemos ese enojo y ese coraje. Y no nos damos cuenta que nos estamos dañando a nosotros mismos, pero tenemos ese coraje contra alguien. Y tanto daño que hace en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, el estar odiando a alguien, el estar queriéndote desquitar, el estar queriendo vengarte, el que te robe tus pensamientos. En nuestra mente hay una gran batalla. ¿Y de qué estás llenando tu mente? De ese coraje, de hablando de tal persona. Realmente, hermano, estás perdiendo el tiempo en eso. Pudiéndolo aprovechar en otras cosas. Pudiéndolo aprovechar en conocer más a Dios. Y llenarte más de su presencia, más de su palabra. Entonces dice los dos versículos que leímos: pagad a todos los que le debéis, al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vamos a seguir leyendo el versículo 9. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso la palabra? Porque si tú amas verdaderamente a tu esposa, no vas a adulterar. Porque si tú verdaderamente amas a tu prójimo, no vas a matar. Porque si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. Porque qué tremendo es que puedas hacerte rico, tener ciertos beneficios en base al detrimento de alguien, en base a dañar a alguien. Qué bonito es cuando tú vas prosperando en un negocio, por ejemplo, pero cuando tú prosperas en el negocio vas jalando al que viene atrás. Y de la manera misma que tú prosperas, vas subiendo al que está atrás de ti, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos visto que se vuelve rico el dueño del negocio y a los empleados les paga lo mismo siempre, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Cuando la palabra no nos enseña eso. Y luego dice, no dirás falso testimonio. Claro que no lo harás, porque si amas a tus semejantes, no vas a dañar a una persona, y con falso testimonio, mintiendo, causándole daño a otra persona y causándole seguramente beneficio a otra, ¿no? No codiciarás. Y cuando dice no codiciarás es un tema muy amplio, hermano, muy amplio. No puedes estar deseando cosas que no son tuyas, que no tienes. Y la codicia es tremendo porque abarca muchas cosas. Desde codiciar a la mujer de tu prójimo, desde codiciar la empresa, desde codiciar el trabajo, desde codiciar su casa, de codiciar su vida. Incluso los jóvenes codician la forma de ser de otro joven, ¿verdad? Cuando no entienden que cada quien tiene su identidad, cada quien tiene su naturaleza, cada quien tiene, pues, sus dones, sus virtudes.
Entonces, ¿qué entendemos? ¿Qué tenemos que hacer? No codiciar. ¿Pero cómo lo vamos a lograr? Cuando amamos verdaderamente a nuestro prójimo. Como que es un efecto, ¿no? Tremenda sabiduría de nuestro Señor, ¿verdad? Excelsa. Porque una cosa te lleva a otra. Cuando tú dices, ama a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, cuando tú logras eso, enseguida vas a lograr el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque has entendido el amor de Dios. Ahora lo aplicas. De otra manera no lo podrías hacer. Como que uno es el efecto del otro. Pero ahora, cuando tú ya desarrollas el segundo mandamiento y amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces todas las cosas que menciona, y aún más, porque más adelante debe haber hay otra lista más extensa, no lo vas a hacer, porque vas a causar daño a alguien que amas. No adulterarás, decíamos, ¿verdad? Porque amas a tu esposa. No matarás, amas a tus semejantes. No hurtarás, no le quieres hacer daño a quien amas. No dirás falso testimonio. No causarás problemas en la vida de alguien. En esa sentencia se resume todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira qué tremendo. Ahora, cuando el apóstol Pablo señala esto, él sabía que tenía un compromiso muy grande, que tenía un llamado tremendo de parte de Dios. Perito arquitecto de la palabra, ¿no? Aun cuando él no estuvo con el Señor físicamente, había un llamado en el Espíritu para el apostolado, un llamado tremendo, de tal manera que todas las cartas que él escribió son la base de la iglesia. Mira qué tremendo. Y él sabía que había un compromiso, él sabía que tenía una deuda para con Dios. ¿Y de qué le debía? Podría ser una pregunta, ¿no? Pues obvia, ¿no? Pero pues habría que encontrar la explicación, ¿verdad? Mira, hay un versículo que nos puede dar luz en eso, en Romanos. Vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Bien, eso ya implicaba una superdeuda, ¿no? De lo que le estaba dando el Señor. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. ¿Por qué le debemos al Señor, hermano? Porque nos ha dado todo. El apóstol Pablo dice, y por quien recibimos la gracia. Se ha estado estudiando mucho sobre la gracia, hermano. Mucho. Y qué bueno que abundamos en ese tema, ¿verdad? Porque entender la gracia de Dios, hermano, es tan complicado. Pudiera ser tan sencillo, pero tan complicado a la vez. Porque ¿cómo es posible que siendo tan pecadores, siendo tan perversos en nuestra naturaleza humana, el Señor nos amó? Dice la palabra en un versículo contundente, ¿eh? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para perdonar nuestros pecados. Qué tremendo, ¿no? Qué amor tan grande, tan sublime, hermano. Qué sublime, sublime. A veces no dimensionamos el amor de Dios. Si verdaderamente lo dimensionáramos, hermano, nuestra vida cambiaría. Y realmente todas aquellas cosas que todavía nos están atorando, las quitaríamos de nuestra vida. Porque tú y yo sabemos todavía dónde nos aprieta el zapato. Lo que pasa es que no somos honestos. Y a veces la palabra
nos hiere, nos lastima y no cambiamos, hermano. Hemos entendido, hemos estudiado, sabemos en qué área estamos mal y la seguimos manteniendo. Por eso dice el apóstol Pablo, examínate a ti mismo. Terrenalmente, a la única persona que no puedes engañar es a ti mismo. Te digo terrenalmente, ¿verdad? Porque aquí no puedes engañar nunca es a Dios. Dios sabe tu corazón, hermano. Dios sabe por qué haces las cosas. Aún las cosas que aparentemente son buenas. Comentaba a los hermanos, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué te congregas? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué oras? ¿O crees que oras, no? ¿Por qué lo haces? ¿Por amor a Dios? ¿Por costumbre? ¿Para recibir algo a cambio? Mira, para recibir algo a cambio, si Dios nos ha dado tanto, no tendríamos cómo pagar, hermano. No tenemos cómo pagar al Señor todo lo que nos ha dado. Día con día nos salva, hermano. Hace tiempo predicábamos de un tema, ¿verdad? De la salvación. Decíamos, el Señor nos salvó del infierno. Nos da salvación y para tener vida eterna. Pero día con día, hermano, nos salva de cosas. No tienes idea de todo lo que nos cubre el Señor día con día. Hay una situación muy difícil, sobre todo en estos tiempos, con esta pandemia, hermano. Que el Señor nos siga bendiciendo, que nos siga cubriendo. Porque estamos muy expuestos, somos muy vulnerables como seres humanos, hermano. En cualquier abrir y cerrar los ojos podemos contagiarnos. Que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga cubriendo y que todo sea bajo su plan y su voluntad. Confiar en Dios, cuidarnos, tener las precauciones, pero sobre todo confiar en Dios. Hacer la parte que nos corresponde a nosotros y dejar que la parte más importante la haga Dios. Confiemos en que Él está pendiente de nosotros y que Él nos ama verdaderamente. Entonces, ¿somos deudores del Señor? Sí, hermanos, somos deudores del Señor. El Señor es nuestro acreedor principal. A Él le debemos todo. Le debemos la vida, le debemos la salud, le debemos todo lo que te rodea, todo lo que tenemos, la hermosa naturaleza que nos ha dado. Es tremendo cómo podemos llegar a ser la naturaleza humana ha degenerado tanto. Ha cambiado mucho todo. El hombre es el depredador del hombre porque está destruyendo todo. Hace unos días me daba verdaderamente tristeza. Hubo un incendio en una parte de Chapultepec y yo decía, de los pocos pulmones de la ciudad ya se quemó, ¿verdad? Y esperemos que no tenga un trasfondo eso, pero qué tremendo, ¿no? El maltrato a los animalitos. Los animalitos son criaturas de Dios. A veces se nos puede criticar por el exceso de amor, ¿verdad? Que se pudiera pensar que le tenemos a los animales. Pero yo creo que pudiera ser más criticable el exceso de maldad y maltrato a los animales. Es triste ver cómo maltratan a una mascota. La compran para maltratarla. Y eso sí la compran, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya tanta maldad? ¿Sabes por qué hay tanta maldad? Porque falta amor. Hagas lo que hagas si no lo haces con amor. No sirve, hermano, no sirve. El ingrediente principal es el amor. Si tú realmente entiendes el amor de Dios, vas a poder amar a tus semejantes. Si tú realmente entiendes el gran sacrificio que hizo el Padre al dar a su Hijo, y el Hijo al derramar hasta la última gota de su sangre, hermano, ¿y de qué manera? Fue humillado, fue vituperiado, fue desnudado, fue ridiculizado, fue maltratado por aquellos a los cuales vino a dar su vida.
Y a veces podemos decir, ¿cómo es posible que hicieron eso? Seguramente hubiéramos hecho lo mismo tú y yo, hermano, porque nuestra naturaleza es mala. Somos pecadores. ¿Redimidos? Sí. Por gracia, hermano. Por gracia. Por eso dice el apóstol Pablo, y por quien recibimos la gracia. Y él dice, ¿verdad? Y el apostolado, ya refiriéndose a él, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entre los cuales, por si creíamos que no estaba hablando de él, dice, y entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Ese es el llamado que tiene Dios para con nosotros, hermano. Y esa es la deuda que tenemos. ¿Cuándo debemos dejar amar a nuestros semejantes? Nunca, hermano, nunca. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque oí a un gran pastor y me llamó mucho la atención porque abordó ese tema, hermano. Y que me quedo me sentí con el deseo y obligación de trasladártelo, aunque sea de manera sencilla, ¿verdad? Pero debemos entender que el amor que nos tiene Dios, hermano, es la que nos da capacidad de poder cumplir la deuda que tenemos. Tenemos una deuda con el Señor, hermano. Y mira qué tremendo. Es la única deuda que le debemos a Dios y se la tenemos que pagar a nuestros semejantes. Es tremendo, ¿no? La lógica sería pagársela a Dios. Pero ¿cómo le pagamos a Dios, hermano? ¿Cómo le pagamos a Dios? ¿Sabes cómo? Amando a nuestros semejantes. Ama a tus semejantes, hermano. No paguemos mal por mal. Oremos por nuestros enemigos, a aquellas personas que se han dañado, que nos... No te preocupes. La justicia es de Dios y Él aplicará, la venganza es de Dios y Él aplicará como Él quiera. Que no te cargue eso, hermano. Libérate de eso, libérate de esa carga, libérate de ese problema. No odies a nadie, hermano, no odies a nadie. Créemelo, es importante. Y si tú das algo y no te lo devuelven, no te preocupes. Dios no es deudor de nadie. Y entre más puedas hacer el bien, hazlo, hermano, hazlo. Nunca te canses de hacer el bien, hermano. ¿Lo podemos hacer con nuestras fuerzas? Posiblemente no. No posiblemente, no lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Hagamos con la fuerza, la sabiduría, la fortaleza que nos ha dado Dios, hermano. Por eso el tema se ha titulado Deuda Impagable. ¿Cuándo lo vamos a pagar? Nunca, hermano, nunca. Pero tenemos que estar pagándola constantemente, porque es el compromiso al cual Dios nos ha llamado. Ama a tus semejantes como a ti mismo. Bueno, solamente queda despedirnos dándole gracias a Dios por ese tiempo y si Dios lo permite nos estaremos escuchando la próxima semana. Que Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.